Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Ernesto y llevo más de 20 años al volante de un tráiler. He recorrido México de punta a punta, desde Tijuana hasta Chetumal, cargando de todo, desde toneladas de aguacate hasta maquinaria industrial. Conozco carreteras donde uno no se detiene ni a cambiar una llanta, y también sé en cuáles conviene hacerse amigo de la gente que vive a la orilla, porque ellos son los que deciden si llegas o no llegas. Esa noche de enero me tocó una ruta que nunca me había dado problemas. Salir de una bodega en Irapuato con destino a una planta ensambladora en el estado de Puebla. Llevaba piezas metálicas embaladas en tarimas, nada que pudiera tentar demasiado a un ladrón común, o al menos eso pensaba. La entrega estaba programada para la mañana siguiente, pero por cuestión de espacio en la planta me pidieron que llegara de madrugada, así que tendría que conducir casi toda la noche. A eso de las 9 ya había dejado atrás Celaya. El tráfico estaba tranquilo y la carretera se extendía como una cinta oscura iluminada solo por mis faros y algún tráiler que venía en sentido contrario. Hacía frío, el tipo de frío seco que se mete por la ropa aunque lleves la calefacción encendida. Decidí parar en una gasolinera antes de paseo para estirar las piernas y comprar un café. Mientras llenaba el termo, un tipo que no había visto entrar se acercó demasiado. Vestía chamarra negra, gorra y un paliacate colgado del cuello. Me sonrió, pero no de forma amigable. «¿Vas para Puebla, verdad?», preguntó, como si supiera. Lo miré sin responder. No me gusta dar información a desconocidos. «Nomás te digo algo, compa. Hay retenes falsos más adelante. Si no quieres broncas, más vale que pases protegido». No respondí. Él sacó un celular, como si estuviera tomando una nota. «Mira, yo puedo avisar que eres de los que cooperan y todo va a estar en paz. Es una cuota chiquita para no tener problemas». Me incomodó el tono. No era una sugerencia, era una advertencia disfrazada. No respondí y me limité a pagar el café. Cuando subí al tráiler, el tipo se alejó, pero no dejé de verlo en los espejos hasta que salí del estacionamiento. Durante unos kilómetros pensé que tal vez solo era un charlatán queriendo sacar dinero fácil. Pero en el kilómetro 113, justo antes de la desviación a San Juan del Río, vi las luces. 3 camionetas atravesadas bloqueaban medio carril. Hombres con chalecos reflectantes y lámparas hacían señas para que me detuviera. Llevaban uniforme oscuro, pero nada que dijera claramente que fueran federales o Guardia Nacional. El corazón me empezó a latir más rápido. Reduje la velocidad, pero no detuve del todo la unidad. Uno de ellos me apuntó con la lámpara directo a la cara, cegándome. Otro golpeó la puerta del copiloto. «Bájate, jefe, revisión de rutina», dijo una voz ronca. No había tráfico detrás de mí. El instinto me gritaba que no era seguro. «¿De qué corporación son?», pregunté, bajando un poco la ventanilla. «No hagas preguntas, nomás coopera y ya». Sentí la mano sudada aferrando el volante. El hombre del café no estaba inventando nada. Tal vez ya me habían marcado desde ahí. Uno de los sujetos se acercó a la parte trasera y comenzó a golpear la puerta de la caja con un tubo metálico. El ruido retumbaba como campanadas huecas en la noche. «Mira, jefe, aquí hay 2 opciones», dijo el que parecía estar al mando, asomándose por la ventanilla. «O pagas ahorita la cuota y sigues tu camino, o te revisamos la carga. Y quién sabe cuánto tardemos en dejarte ir». Me pedía 20,000 pesos, en efectivo. Sabían que muchos choferes llevan dinero para imprevistos. No los tenía. Traía poco más de 4,000 y una tarjeta de débito. Él sonrió cuando se lo dije, como si fuera parte del juego. «Entonces vamos a tener que hablar con tu patrón». Sacó un radio y dijo algo en clave. De las camionetas bajaron 3 hombres más. Uno de ellos tenía un pasamontañas, otro sostenía un objeto envuelto en una bolsa que no alcancé a identificar.
«Bájate, vamos a hacer una llamada desde allá atrás», ordenó. Me negué. «No me voy a bajar». Hubo un silencio corto. El de la lámpara me la apuntó de nuevo a la cara y sentí el calor de la tensión subir al cuello. No quería que me bajaran a la fuerza. Entonces recordé el botón de pánico. Lo había olvidado desde que la empresa instaló el nuevo sistema GPS con enlace directo a la central. Lo activé sin apartar la vista del que estaba en la ventanilla. La señal enviaría mi ubicación y un mensaje de alerta silenciosa. El sujeto frunció el ceño. «¿Qué hiciste?», preguntó, intentando abrir la puerta. No le respondí. Pisé el acelerador a fondo, girando ligeramente para esquivar la camioneta más cercana. El motor rugió y el tráiler se sacudió con fuerza. Escuché golpes en la caja, gritos y el rechinar de llantas detrás de mí. La aguja del velocímetro subía mientras el ruido de un motor más pequeño intentaba seguirme. Las luces de las camionetas se movían como fantasmas rabiosos en mis espejos. Pasé un puente angosto y aproveché una curva cerrada para dejar atrás dos de los vehículos, pero uno seguía pisándome los talones. Mi radio interno sonó con interferencia hasta que una voz de la central rompió el ruido. «Ernesto, recibimos tu alerta. Guardia Nacional en camino. Mantente en movimiento». La camioneta detrás de mí aceleró, poniéndose peligrosamente cerca. De pronto, luces intermitentes aparecieron a lo lejos. Sirenas. La camioneta frenó de golpe y dio media vuelta. Cuando llegué al siguiente retén, este sí, oficial y claramente identificado, me escoltaron hasta una zona segura. Tomaron mi declaración ahí mismo. Los oficiales me dijeron que esas extorsiones eran cada vez más comunes y que la clave había sido no detenerme del todo. Llegué a Puebla casi al amanecer, con las manos aún temblando y la garganta seca como papel. Esa entrega quedó registrada como cumplida sin incidentes en los papeles de la empresa, pero para mí fue otra cosa. La confirmación de que, en la carretera mexicana, el verdadero miedo no está en las curvas ni en los barrancos, sino en las luces que te obligan a frenar cuando no hay nadie alrededor. Desde esa noche, cada vez que paso por el kilómetro 113, acelero un poco más y mantengo la mano derecha cerca del botón de pánico, por si acaso. Salí de San Luis Potosí rumbo a León poco antes de las 9 de la noche. El aire todavía guardaba algo del calor sofocante del día, pero ya empezaba a sentirse más fresco a medida que me alejaba de la ciudad. Llevaba el tanque lleno, el estéreo a volumen bajo y la carretera casi vacía frente a mí. Viajar de noche me gustaba. Menos tráfico, menos calor, y esa sensación de que el mundo se reduce a un cono de luz que va abriendo paso en la oscuridad. Era martes y la ruta era conocida. Carretera Federal 80 hasta empalmar con la 45. Unas 3 horas de camino si todo salía bien. Me esperaba un amigo en León para madrugar y salir a trabajar juntos en una entrega. Pasando la comunidad de Villa de Reyes, el camino se volvió más solitario. Los pueblos quedaban atrás, las gasolineras más espaciadas y las luces de las casas se veían como puntitos aislados. El único ruido, además del motor, era ese zumbido constante de las llantas sobre el asfalto. Fue ahí donde la vi por primera vez. Una camioneta negra, tipo Suburban o Tahoe, que se incorporó desde un retorno varios metros atrás. No le presté demasiada atención, pero en el retrovisor vi que se mantenía a la misma distancia, sin intentar rebasar ni quedarse atrás. Seguía a velocidad constante, unos 90 kilómetros por hora. La camioneta imitaba cada cambio de ritmo que hacía. A los 5 minutos, la sensación de incomodidad empezó a instalarse. Decidí probar algo. Reduje la velocidad hasta 70. La camioneta también. Luego aceleré de nuevo y como si estuviera atada a mí por una cuerda invisible, volvió a igualar mi ritmo. En el primer tramo iluminado por farolas, pude verla mejor. Los vidrios estaban polarizados a un nivel ilegal y las placas traseras parecían cubiertas de polvo o tierra. Ninguna luz interior encendida, ni siquiera el destello de un celular.
Me dije que tal vez era coincidencia, hasta que encendieron las luces altas directo a mi retrovisor. No fue un destello rápido para avisar de algo, fue sostenido, como para cegarme. «¿Qué carajos?», murmuré, entrecerrando los ojos. Me orillé un poco hacia la derecha, esperando que me rebasara. No lo hizo, solo se mantuvo pegada, las luces altas clavadas en mi espejo. En ese momento recordé lo que me había dicho un mecánico en Matehuala, semanas atrás. En la carretera hay más lobos que baches, y a veces no aúllan, solo te siguen. Apreté el volante. No había señal en el teléfono. El GPS marcaba el siguiente poblado a más de 20 kilómetros. La única luz, además de mis faros y los suyos, era la de un tráiler que venía de frente a lo lejos. Se me ocurrió frenar de golpe y obligarla a pasar, pero no sabía si venían armados o si podrían cerrarme el paso. Tampoco quería quedarme detenido en medio de la nada. Opté por la maniobra más simple. Aceleré. El motor de mi coche no es ningún prodigio, pero en recta podía alcanzar 120 sin problemas. A los pocos segundos, el ruido del motor de la camioneta también subió y se pegó aún más. El corazón me golpeaba el pecho. Sentía la presión en el cuello, la tensión en los hombros. No podía mantener esa velocidad demasiado tiempo, pero si lograba llegar al entronque con la 45, sabía que había una caseta con vigilancia. A unos 8 kilómetros, un letrero verde apareció iluminado por mis faros. Retorno a Comunidad del Peaje, 1 kilómetro. Un camino estrecho que recordaba de viajes anteriores. Giré bruscamente a la derecha. La camioneta también. El camino era de terracería, con apenas espacio para un vehículo y medio. Las llantas levantaban polvo y piedras que rebotaban contra la carrocería. Después de un par de curvas cerradas, me di cuenta de que era una trampa. Sin iluminación y con baches profundos, era el lugar perfecto para quedarme acorralado. Me aferré a la idea de no detenerme. El volante vibraba por el terreno irregular, y cada salto hacía que los faros apuntaran a cualquier lado menos al camino. La camioneta se mantenía detrás, ahora sin luces altas, pero lo suficientemente cerca como para que escuchara cómo la grava crujía bajo sus ruedas. Vi un claro a la izquierda, una brecha aún más estrecha que llevaba hacia un conjunto de luces lejanas, probablemente alguna ranchería. Giré de golpe y escuché cómo la camioneta dudaba un segundo antes de seguirme. Ese segundo fue todo lo que necesité para ganar unos metros. No eran muchos, pero me dieron tiempo para ver que las luces lejanas eran de un pequeño campo de béisbol donde todavía había gente reunida. El polvo que levantaba mi coche se mezcló con el olor a tierra húmeda cuando salí a la explanada de grava junto al campo. El sonido del motor atrajo las miradas de varios hombres. Me detuve en seco y bajé de inmediato gritando: «¡Me vienen siguiendo! ¡Camioneta negra!». Los hombres se levantaron de las gradas, algunos con bates en la mano. La camioneta apareció en la entrada, frenó al ver el grupo y retrocedió sin apagar el motor. Se echó de reversa y desapareció por la misma brecha por la que había llegado. No intentaron alcanzarla, sabían que, en la oscuridad, era inútil. Uno de ellos, un hombre mayor con gorra roja, me ofreció agua mientras yo trataba de calmar la respiración. «No es la primera vez que pasa», me dijo. «A veces siguen a los forasteros. Mejor espera aquí hasta que amanezca». Acepté. Pasé el resto de la noche en una banca de concreto, escuchando el eco distante de la camioneta en mi cabeza, como si todavía estuviera detrás de mí, con las luces altas clavadas en el retrovisor. Al amanecer, tomé la carretera de nuevo, con el sol iluminando todo lo que antes había sido un túnel de incertidumbre. Llegué a León sin más incidentes, pero cada vez que un vehículo se mantiene demasiado tiempo detrás de mí, el pulso me recuerda aquella noche. En la carretera, el peligro no siempre viene de frente. A veces lo llevas siguiéndote, y no sabes cuánto está dispuesto a hacerlo. Me llamo Víctor, y desde hace más de 15 años manejo tráiler por todo México. He cruzado desde la frontera de Matamoros hasta Tapachula, y si algo he aprendido
es que las carreteras de noche no son de nadie, y al mismo tiempo son de todos. Hace unos meses me asignaron un viaje desde la Ciudad de México hasta Mérida, con una carga de alimentos no perecederos. Salí un jueves por la tarde, planeando descansar en Villahermosa y continuar al día siguiente. El tramo más complicado siempre ha sido la zona de Veracruz, sobre todo entre Córdoba y Coatzacoalcos, donde la autopista se vuelve una mezcla de curvas cerradas, pendientes largas y tramos solitarios. Esa tarde el clima estaba raro. El cielo, cubierto de nubes bajas, parecía más oscuro de lo normal, y el viento húmedo venía del Golfo con rachas que movían la caja del tráiler. Llevaba las luces encendidas y el radio en la frecuencia de siempre, escuchando a otros choferes comentar sobre tráfico y retenes. A la altura de Paso del Toro, noté por el retrovisor una camioneta gris que se mantenía a distancia. No me rebasaba ni se quedaba atrás, simplemente seguía mi ritmo. Al principio pensé que era casualidad, pero después de 20 minutos la tenía todavía allí, con las luces bajas y las placas cubiertas de lodo. Decidí no prestarle demasiada atención. No puedes manejar paranoico o no llegas a ningún lado. Aumenté un poco la velocidad y vi que la camioneta hizo lo mismo. Me dije a mí mismo que quizá era otro chofer cuidando a su familia o un vehículo sin prisas. A la altura de un tramo en reparación, la carretera se redujo a un solo carril por sentido. La camioneta aprovechó para acercarse más. Pude ver a 3 personas dentro: el conductor, un copiloto con gorra y otro más en la parte trasera. No me gustó nada, pero no había dónde detenerme sin quedar expuesto. Unos kilómetros después, justo antes de una curva amplia, un sedán blanco apareció de la nada frente a mí, saliendo de un camino lateral sin alto, directo a mi carril. Frené con fuerza, sintiendo el peso de la carga empujarme hacia adelante. El tráiler se inclinó un poco y el olor a caucho quemado llenó la cabina. El sedán se detuvo en seco, atravesado, bloqueando el paso. La camioneta gris que venía detrás se pegó a mi defensa trasera. En ese momento lo entendí todo. No era una imprudencia, era una encerrona. El corazón empezó a golpearme en el pecho. El del sedán bajó con las manos arriba, fingiendo que tenía una avería. El copiloto de la camioneta ya estaba descendiendo, y aunque aún no veía armas, el instinto me decía que esto no iba a terminar con una plática. No tenía mucho espacio, pero sí tenía potencia. Pisé el clutch, metí primera y giré ligeramente el volante. El frente del tráiler empujó el sedán por el costado, arrastrándolo hacia la cuneta. Escuché los gritos del conductor y el chirrido del metal doblándose. El golpe fue seco y sentí como la llanta delantera derecha pasó sobre algo duro. La camioneta gris arrancó para bloquearme por el lado izquierdo, pero aproveché el empuje y aceleré con todo. El motor rugió y la caja tembló. Pasé rozando la defensa de la camioneta, golpeando su espejo lateral y dejándolos atrás. Por el retrovisor vi cómo uno de ellos sacaba algo que brilló bajo las luces. Un arma larga. Un fogonazo naranja iluminó la noche y escuché el impacto contra la parte trasera de la caja. Otro disparo hizo añicos el espejo lateral derecho. No solté el acelerador. En esa zona hay pocos entronques, pero sabía que a unos 15 kilómetros había una caseta de cobro con vigilancia. El problema era llegar. El tráiler estaba al límite de revoluciones y las curvas no ayudaban. Un par de veces vi las luces de la camioneta acercarse, pero en cada curva aprovechaba para pegarme lo más posible al acotamiento y ganarles unos metros. Sentía la garganta seca, los hombros tensos y las manos aferradas al volante como si fueran mi única conexión con la vida. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron solo unos minutos, vi las luces blancas de la caseta. Disminuí la velocidad lo suficiente para no perder el control y llegué tocando el claxon sin parar. Los trabajadores y un par de guardias privados salieron al escucharme. La camioneta gris frenó en seco a unos 100 metros y se dio la vuelta. El sedán, obviamente destrozado, no volvió a aparecer. Expliqué lo ocurrido a los guardias y llamaron a la Guardia Nacional. Me pidieron que esperara para dar mi declaración. Cuando los agentes llegaron, revisaron el tráiler.
impactos de bala en la caja y en la defensa, marcas de golpe en el costado y, en la defensa delantera, restos de pintura blanca del sedán. Uno de los oficiales me dijo que esa modalidad se estaba volviendo más común, provocar un choque para obligar al conductor a detenerse y en ese momento asaltarlo. Si el conductor no reaccionaba rápido, lo despojaban de todo, o peor. Esa noche dormí en un patio de maniobras custodiado, con las luces encendidas y el motor apagado. Me costó conciliar el sueño. Cada ruido me hacía abrir los ojos. Me repetía una y otra vez que si no hubiera decidido empujar el sedán, quizá estaría tirado en una zanja o en una nota roja más, con mi familia recibiendo la peor llamada de sus vidas. Desde entonces, cada vez que salgo a la carretera, no solo reviso mi unidad, también memoricé las rutas de escape, las zonas de vigilancia y las casetas más cercanas. Porque allá afuera, entre la oscuridad y el rugido del motor, no hay segundas oportunidades. Hay viajes que uno recuerda por la belleza del paisaje, otros por la compañía y algunos porque casi no los cuenta. El que voy a narrar pertenece a esa última categoría. Era un jueves de finales de abril y me tocó llevar un tráiler cargado de abarrotes desde Querétaro hasta Culiacán. No era la primera vez que tomaba esa ruta, pero sí la primera que la haría sin compañía en la cabina. Mi ayudante había pedido el día por motivos familiares y la empresa, como siempre, no retrasaba entregas. Salí de madrugada para ganar tiempo. La autopista estaba tranquila, con apenas uno que otro tráiler en sentido contrario y algunos autobuses de pasajeros. A medida que amanecía, el cielo se llenó de nubes bajas que dejaban pasar rayos de sol como cuchillas doradas. Todo marchaba bien hasta que pasé la caseta de Cuencamé. Allí noté que una camioneta pick-up blanca de doble cabina con vidrios polarizados empezó a seguirme. Al principio pensé que era coincidencia, iba a buena velocidad manteniendo la distancia. Pero después de varios kilómetros, cada vez que yo rebasaba o frenaba, ellos hacían lo mismo. En este trabajo, uno desarrolla un sexto sentido y el mío empezó a gritarme que algo no estaba bien. Me fijé en el retrovisor. Eran 4 tipos, todos con gorras y lentes oscuros. No sonreían, no hablaban, solo miraban al frente. Decidí no acelerar demasiado, porque un tráiler cargado no puede jugar carreras. Mantuve un paso constante y esperé que se aburrieran. No lo hicieron. Fue en una recta larga, sin tráfico, cuando la camioneta cambió de carril y se emparejó conmigo. El copiloto bajó el vidrio y lo vi claramente. Llevaba un fusil de asalto. Me apuntó sin decir palabra. No pensé, reaccioné. Bajé de golpe una velocidad y pisé a fondo, haciendo que el tráiler rugiera como animal herido. La camioneta se quedó un segundo atrás, pero pronto volvió a emparejarse. Escuché el primer disparo romper el aire, un golpe seco en la lámina lateral del remolque. Los vidrios de la ventanilla del copiloto se astillaron cuando otra ráfaga golpeó cerca. Me agaché lo más que pude sin soltar el volante, con los brazos tensos. El corazón me latía como un tambor en el pecho. Un sedán gris que venía detrás de la camioneta aceleró para alcanzarnos. Pensé que era un civil que iba a terminar metido en algo que no le correspondía, pero en cuanto se acercó, el copiloto sacó otra arma por la ventana. Ya no era una persecución, era una emboscada en movimiento. El sonido de los motores y las balas se mezclaba con el silbido del viento. El tráiler temblaba con cada ráfaga que golpeaba la carrocería. Mi único objetivo era llegar a la siguiente curva cerrada que conocía bien, un tramo donde la carretera se estrechaba y un tráiler podía obligar a cualquiera a frenar o arriesgarse a salir volando. Tomé la curva a un ritmo suicida para un vehículo de mi tamaño. Las llantas delanteras chillaron y el remolque se ladeó lo suficiente para invadir parcialmente el carril contrario. El sedán tuvo que frenar de golpe para no comerse la defensa trasera, y la camioneta blanca perdió tracción por unos segundos, tambaleándose hacia el acotamiento. No había terminado de salir de la curva cuando escuché otra serie de disparos, pero esta vez no eran hacia mí. Miré por el retrovisor y vi que la camioneta blanca y el sedán gris se estaban disparando entre sí.
No entendí nada en ese momento. Parecía que dos grupos diferentes me habían tomado como excusa para medirse. Seguí adelante, aprovechando el caos detrás. No me detuve a mirar más. Un camionero que frena en medio de una balacera termina siendo un blanco fácil. Apreté el acelerador con el motor casi al límite. Unos kilómetros más adelante, un retén de la Guardia Nacional estaba instalado junto a la carretera. Los agentes me hicieron señas para que me detuviera. Frené y les conté, casi sin aliento, lo que había pasado. Mientras hablaba, por la radio de uno de ellos entró un reporte. Enfrentamiento armado en el kilómetro anterior, con varios vehículos involucrados. Vi cómo se miraban entre sí y corrían a sus patrullas. Uno me indicó que siguiera, que saliera de la zona lo antes posible. Reanudé la marcha, con las manos todavía temblando. El resto del viaje lo hice sin detenerme más de lo necesario, con los ojos fijos en los espejos y la garganta seca. Esa noche, al llegar al destino, vi en las noticias que la balacera había dejado 3 vehículos calcinados y varios heridos. No mencionaron un tráiler y así quise que se quedara. No busqué más detalles. No quería saber si alguno de esos disparos había sido para mí o si solo quedé atrapado entre 2 fuegos. Desde entonces, cada vez que salgo a carretera y veo que un vehículo me sigue demasiado, bajo la velocidad y busco un punto seguro antes de que sea tarde. Porque en este oficio no siempre eres el objetivo, pero en la carretera basta estar en el lugar equivocado para que el plomo te pase rozando. Mi nombre es Ernesto y llevo 15 años manejando tráileres de carga pesada. He cruzado tantas veces las carreteras de México que podría dibujar de memoria cada curva peligrosa de la México-Querétaro, cada recta interminable de la Durango-Mazatlán y cada tramo con baches que parece olvidado por Dios. He visto choques espantosos, incendios en plena autopista y persecuciones. Pero nada me había preparado para lo que pasó aquella noche, cuando me tocó ser parte de un accidente múltiple, planeado. Salí de San Juan del Río un poco antes de las 11 de la noche, rumbo a Guadalajara. Llevaba el remolque lleno de electrodomésticos nuevos, refrigeradores, pantallas, lavadoras. La empresa había insistido en que viajara de noche para evitar el tráfico pesado de la mañana. Yo sabía que de noche la carretera no perdona, pero no podía decir que no. El pago extra por entrega urgente era tentador. El cielo estaba despejado, con una luna delgada apenas visible entre nubes altas. El asfalto brillaba en algunos tramos, todavía húmedo por la lluvia de la tarde. Encendí el estéreo con volumen bajo y ajusté el asiento. El rugido del motor y el silbido suave del viento eran la música de siempre en mis viajes nocturnos. A la altura del kilómetro 180, noté algo que me puso en alerta. 2 camionetas viejas, una blanca y otra gris, circulaban lentamente más adelante, ocupando ambos carriles como si fueran dueñas de la autopista. No intentaban rebasarse ni hacerse a un lado. Les hice cambio de luces y toqué el claxon, pero no reaccionaron. Reduje la velocidad y mantuve distancia. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, y no me equivocaba. A unos 10 minutos de seguir ese ritmo extraño, las camionetas aceleraron de golpe y se adelantaron, dejando libre la carretera. Pensé que tal vez solo eran conductores despistados o ebrios. Pasaron unos minutos de calma, hasta que vi las luces de freno encenderse en cadena a unos 500 metros. Primero una camioneta blanca, luego un sedán rojo, después un tortón que iba cargado con tarimas. Todo frenaba de manera brusca. Mi cerebro trabajó en automático. Pisé el freno y empecé a reducir velocidades, pero ya era tarde para detenerme del todo. A los costados, el acotamiento era estrecho y estaba bordeado por muros de contención. En cuestión de segundos, el tráfico se convirtió en un caos. Los vehículos de adelante habían quedado atravesados en ambos carriles, formando una especie de muro improvisado. Las camionetas que antes bloqueaban mi paso estaban ahí, de nuevo, pero ahora estacionadas en ángulo, cerrando cualquier escape. «Hijos de la chingada», susurré, entendiendo demasiado tarde lo que pasaba.
Un grupo de hombres descendió de las camionetas y comenzó a caminar entre los autos detenidos. Llevaban gorras y sudaderas con capucha. Algunos golpeaban las ventanillas con tubos y palos. Vi a uno encañonar a un conductor y obligarlo a salir. Otro abría la caja de una camioneta de reparto. Todo estaba fríamente calculado: provocar el choque y aprovechar el caos para robar. Yo estaba a unas 3 unidades de distancia de ellos, atrapado. Sentía el pulso retumbando en mis oídos. Bajé la intensidad de las luces internas para que no me vieran tan claramente desde afuera. Un auto compacto azul, que estaba justo a mi derecha, intentó retroceder para escapar. Apenas avanzó un par de metros antes de que una de las camionetas grises se colocara detrás, cerrándole el paso. Los hombres le gritaron y golpearon su cofre. El conductor bajó la cabeza, derrotado. En ese momento, mi radio interno crujió con interferencia. 208. Retén. Peligro. La voz era apenas audible. Reconocí que alguien más estaba transmitiendo en el canal de emergencia de los camioneros. Uno de los hombres me vio. Caminó hacia mi tráiler con paso decidido, la mirada fija en la cabina. Llevaba una palanca metálica en la mano. Mis dedos se apretaron en el volante. No podía quedarme ahí. Con un movimiento instintivo, puse la transmisión en baja y aceleré de golpe. El tráiler rugió como un animal herido y se lanzó hacia adelante. El hombre saltó a un lado para no ser arrollado. Choqué contra un sedán gris que estaba atravesado, empujándolo como si fuera una caja de cartón. El sonido del metal crujiendo se mezcló con los gritos. El retrovisor me mostró a los asaltantes corriendo detrás, pero ya no podían alcanzarme. Seguí acelerando, zigzagueando entre restos de vidrio, defensas dobladas y autos golpeados. Sentía el volante vibrar con cada impacto contra escombros. El olor a caucho quemado y combustible derramado me llenaba los pulmones. A lo lejos vi luces intermitentes. No sabía si eran de patrullas o de otra emboscada, pero no tenía opción. Resultaron ser 2 unidades de la Guardia Nacional, estacionadas en un acotamiento ancho. Les hice señales con las luces y toqué el claxon. Uno de los guardias levantó el brazo, indicándome que me detuviera. Frené bruscamente. Bajé la ventanilla y les expliqué lo ocurrido, sin dejar de mirar hacia atrás. Por el espejo todavía se veían las siluetas de vehículos moviéndose en el caos del accidente. Uno de los guardias pidió refuerzos por radio y me ordenó esperar. Minutos después, escuchamos a lo lejos el rugido de varias motos. No eran patrullas. Los guardias intercambiaron miradas tensas y me dijeron que siguiera, que no me detuviera hasta llegar a la próxima caseta, donde habría más apoyo. Arranqué de nuevo, con las manos aún temblando sobre el volante. No volví a mirar atrás hasta que vi la caseta iluminada como un oasis. Ahí estacioné, apagué el motor y me dejé caer contra el respaldo, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a dejarme el cuerpo pesado. Esa noche supe que en la carretera no siempre chocas por un error o por mala suerte. A veces, alguien allá afuera decide que tu vida y tu carga valen menos que el botín que pueda sacarte en medio del asfalto. Y la única defensa que tienes es seguir moviéndote o quedar atrapado en un kilómetro sin salida. Me llamo Ernesto, aunque en el gremio muchos me conocen como Neto. Llevo manejando tráiler desde que tenía 24 años y ya pasé los 40. He cruzado el país de punta a punta, la libre de Mazatlán, las rectas interminables de Sonora, la autopista del Sol y también esos caminos estatales donde no ves un alma en horas y cada curva parece esconder algo. Uno aprende a leer la carretera como un libro. Las señales que el resto de la gente ni nota, un auto estacionado en una curva, un hombre caminando solo con mochila en un tramo donde no hay pueblos, para mí son letras rojas de advertencia. Pero por más experiencia que tengas, a veces la suerte decide que es tu turno. Aquel día cargué en el puerto de Veracruz y tenía que llevar la mercancía hasta una distribuidora en León. Salí temprano, pero los trámites y la fila para cargar me retrasaron más de lo esperado.
Cuando pasé Puebla, ya eran más de las 9 de la noche. La lluvia ligera y el viento me obligaban a ir más despacio de lo normal. En la radio, otro chofer con el que suelo coincidir, el Chivo, me dijo que tuviera cuidado. Neto, andan parando camiones en la México-Querétaro, más o menos por el kilómetro 80. Un Tsuru blanco y una camioneta negra. No te me vayas a confiar. Agradecí el aviso y seguí. Iba mentalmente repasando las salidas, los lugares donde podría parar si algo se ponía feo. Pero conforme me acercaba al tramo que mencionó, noté algo que me incomodó. Cada vez había menos tráfico. La lluvia había aflojado un poco, pero la neblina empezaba a formarse en manchas dispersas que iban y venían con el viento. Pasé un par de casetas y en una curva larga vi por el espejo algo que me heló. Unas luces que venían detrás a gran velocidad, cambiando de carril de forma errática. Al principio pensé que era algún conductor imprudente que quería rebasar, pero cuando la camioneta negra se me emparejó por el lado izquierdo, noté que iba demasiado pegada a mí. Podía ver la silueta de dos hombres en la cabina, ambos con gorras. Uno hablaba por radio. Instintivamente aceleré, pero ellos también. Se adelantaron un poco y se colocaron frente a mí, bajando la velocidad para obligarme a frenar. En ese momento, por el retrovisor, vi cómo un Tsuru blanco se acercaba por detrás, cerrándome el paso. No podía salirme del carril. El acotamiento estaba lleno de escombro y charcos profundos. Reduje la velocidad lo suficiente para que no se me cerraran del todo y alcancé a tocar la bocina de aire, pero eso solo pareció molestarles. El copiloto del Tsuru sacó medio cuerpo por la ventanilla. En la mano llevaba algo que no me costó reconocer, una pistola cromada que brilló bajo la luz de mis faros. La levantó, apuntando directo hacia mí, y con la otra mano hizo la señal de que me orillara. No me orillé. En cambio, bajé un cambio y mantuve el pie firme en el acelerador, intentando ganar algo de espacio. El tráiler rugía, pero la carretera no me daba margen para escapar. La camioneta negra volvió a frenar frente a mí, y esta vez lo hizo más brusco. Tuve que frenar también. El olor a fierro caliente subió desde las balatas. En ese instante, las dos puertas de la camioneta se abrieron. El conductor y el copiloto bajaron rápido, con el rostro cubierto por pañuelos oscuros. El que iba de copiloto llevaba una escopeta recortada. Golpearon la puerta de mi lado con fuerza. «¡Bájate, cabrón!», gritó uno, mientras el otro apuntaba directamente a la ventanilla. No tuve tiempo de pensar mucho. Sabía que si me resistía ahí, en medio de la nada, lo más probable es que no viviera para contarlo. Desbloqueé la puerta y bajé despacio, con las manos a la vista. El asfalto estaba húmedo y el frío de la noche me calaba hasta los huesos. «Quietecito y sin mamadas», dijo el de la escopeta. «Dame el teléfono y la cartera». Se los entregué sin discutir. Luego me revisaron los bolsillos buscando más y hasta el reloj barato que traía se llevaron. «Vas a abrir la caja, viejo, rápido». El que hablaba ahora era el del Tsuru, un tipo más joven pero con ojos fríos, sin nada de nervios. «No puedo, el sello es de la empresa», alcancé a decir. El golpe en el estómago me dobló. Sentí el sabor metálico de la bilis y un ardor que me dejó sin aire. «Te lo voy a repetir una vez», dijo el joven, acercando la pistola a mi cara. «Abres o te quedas aquí tirado». Con las manos temblando, busqué las llaves del candado y lo abrí. El sello cayó al piso y uno de ellos subió por la rampa trasera para revisar la carga. «Está buena», gritó desde adentro. «Pura tele de las grandes». La camioneta se colocó junto a la caja y comenzaron a pasar la mercancía. Yo permanecía a un lado, vigilado por el del Tsuru. El tiempo se volvió elástico. Cada segundo era una eternidad en la que esperaba escuchar un disparo. De pronto, a lo lejos, un destello azul y rojo iluminó la neblina. El del Tsuru lo vio también y chistó para llamar a los otros. «¡Vámonos ya!», gritó. El grupo soltó la última caja a medias, dejándola caer al asfalto, y corrieron hacia sus vehículos. En menos de 10 segundos, tanto la camioneta como el Tsuru se perdieron entre la oscuridad.
Yo me quedé paralizado. Las luces que vi acercarse resultaron ser de una patrulla de la Guardia Nacional, pero cuando llegaron ya era tarde. Me hicieron las preguntas de rutina, tomaron fotos y me escoltaron hasta la siguiente base. La empresa me dijo que no me preocupara, que el seguro cubriría las pérdidas, pero eso no borra lo que sentí esa noche. La impotencia de estar en medio de la carretera, rodeado de hombres armados, sabiendo que tu vida depende de que ellos decidan si eres un problema o no. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, el estómago se me encoge. Y aunque mis manos siguen firmes en el volante, mi vista no deja de buscar, en cada curva y cada espejo, los destellos de unas luces acercándose demasiado rápido. Porque en la carretera, la noche no siempre es el único peligro. A veces, lo más oscuro viene sobre 4 ruedas. Soy camionero desde hace más de 15 años y he pasado por todo tipo de carreteras, desde las autopistas anchas y bien iluminadas hasta las libres olvidadas que parecen cortadas con machete entre la sierra. Esa noche, sin embargo, fue la primera vez que sentí que la carretera me estaba acorralando, o más bien, que no me dejaban escapar. Salí del Estado de México a las 9 de la noche con destino a Guadalajara. Llevaba un cargamento de autopartes que debía entregar a primera hora de la mañana siguiente. El plan era cruzar por la autopista México-Morelia y luego seguir hasta la zona de Jalisco. A esas horas, el tráfico estaba casi muerto. Uno que otro tráiler, algunos autobuses y algún coche suelto que parecía perdido. Me gustaba manejar de noche. No había tanto calor, no había tantos autos que se atravesaran, y el ruido constante del motor y el viento formaban una especie de manta que me mantenía concentrado. Pero esa calma se rompió unos 40 minutos después de salir de Atlacomulco. Todo empezó con un reflejo. Por el espejo retrovisor vi una luz blanca intermitente, como si alguien acelerara y frenara de golpe. Pensé que sería un coche tratando de alcanzar velocidad para rebasar, pero no. Al poco rato, esas luces se multiplicaron. Ya no era un solo vehículo, sino 2, luego 3. Y por el sonido, no eran coches, eran motos. El rugido agudo de los motores de alta cilindrada comenzó a acercarse. No iban en una formación ordenada como las caravanas de motociclistas que a veces cruzan por la autopista los domingos. Estos venían dispersos, cambiando de carril constantemente, adelantándose unos a otros, y lo que más me puso nervioso, reduciendo la velocidad cada vez que se acercaban demasiado a mi tráiler, como si quisieran medir su tamaño, sus reacciones, o las mías. El primero en alcanzarme pasó por mi izquierda a toda velocidad, tan cerca que sentí el golpe del aire contra la puerta. Llevaba casco oscuro, chamarra negra y sin placas visibles. El segundo se colocó a mi derecha, pegado al acotamiento, y se mantuvo ahí unos segundos. El tercero y el cuarto se quedaron detrás, alternando luces altas y bajas, como si intentaran deslumbrarme por el espejo. Mi pulso se aceleró. No era normal. No era un simple grupo de motos rebasando. Estaban rodeándome. Intenté mantener la calma. Sabía que, con la carga que llevaba, frenar en seco o hacer movimientos bruscos sería peligroso. Además, no tenía ninguna salida cercana. Las gasolineras en ese tramo están separadas por muchos kilómetros, y los entronques a pueblos suelen estar mal iluminados. Por un momento pensé en reducir la velocidad para que me rebasaran y se fueran, pero cada vez que soltaba un poco el acelerador, ellos hacían lo mismo. Sentía sus luces clavadas en la espalda. En un tramo en bajada, uno de ellos adelantó por la izquierda y luego se cruzó hacia mi derecha, justo frente al tráiler, reduciendo la velocidad de forma evidente. Era como si intentara obligarme a frenar. Mientras lo hacía, otro se colocó pegado a mi defensa trasera. Tenía la sensación de que estaban intentando encerrarme. El ruido de sus motores no era uniforme. Se escuchaban acelerones bruscos, cambios repentinos, el chillido de las llantas al acercarse demasiado al asfalto. No parecían buscar una carrera, estaban jugando conmigo. Pasaron unos minutos que me parecieron horas.
Las motos se turnaban las posiciones, unas delante, otras a los lados, otras atrás. En una curva, uno de ellos se metió tan cerca de mi rueda delantera izquierda que pensé que lo iba a arrollar. Sentí el sudor enfriar la espalda. Fue entonces cuando recordé algo que me dijo un viejo chofer de la base. Si te acorralan en carretera y no hay forma de parar, busca otro tráiler y pega el salto. 2 cajas grandes son más difíciles de rodear. Apreté el acelerador y empecé a buscar luces de un tráiler adelante. Me tomó varios kilómetros, pero finalmente vi a lo lejos las luces traseras de otro camión. Era mi oportunidad. Con cuidado, aceleré lo suficiente para acortar la distancia. Los motociclistas parecieron notar mi intención y aumentaron la presión. 2 se pusieron justo frente a mí, frenando y acelerando. Otro seguía pegado a mi lado derecho, a punto de tocar el acotamiento. Sentí el estómago encogerse. Decidí jugármela. En cuanto encontré una recta lo bastante amplia, encendí las luces altas, bajé una marcha y pisé el acelerador a fondo. El motor rugió y el tráiler empezó a ganar velocidad con lentitud pesada, pero constante. Los de enfrente se abrieron hacia los lados, sorprendidos por la maniobra. El de atrás se quedó unos segundos más, pero terminó cediendo. Me pegué lo más que pude al tráiler que iba adelante, casi como si lo estuviera remolcando. Noté que el otro chofer, al verme, entendió la situación. Encendió sus intermitentes y ocupó más del carril, impidiendo que las motos pasaran por su lado izquierdo. Yo hice lo mismo por el derecho. Durante casi 10 kilómetros rodamos así, bloqueando cualquier intento de rebase. Algunos motociclistas se quedaron atrás, otros intentaron adelantarnos por el acotamiento, pero el riesgo era demasiado alto y no lo hicieron. Finalmente, al llegar a una gasolinera abierta, el tráiler de adelante se orilló y yo lo seguí. Las motos pasaron de largo, perdiéndose en la oscuridad. Apagué el motor y me quedé unos segundos con las manos apretadas al volante, respirando como si acabara de correr un maratón. El otro chofer, un hombre de barba canosa, se bajó y se acercó a mi puerta. ¿Todo bien?, me preguntó, con una calma que me hizo pensar que no era la primera vez que veía algo así. Me venían siguiendo desde hace rato, le dije. No parecían querer solo rebasar. Él asintió, mirando hacia la carretera como si esperara que regresaran. En este tramo pasa. Algunos nomás asustan, otros... Bueno, mejor que no te toque averiguarlo. Esa noche seguimos juntos hasta la siguiente caseta, donde cada uno tomó su rumbo. Llegué a Guadalajara al amanecer, entero, pero desde entonces, cada vez que escucho el rugido de una moto en carretera, aunque sea de día, mi cuerpo se tensa sin que pueda evitarlo. Y siempre, siempre, reviso los espejos más de lo que la costumbre dicta. Nunca pensé que el viaje más corto de la semana sería el que más me marcaría. Me llamo Julián y desde hace 6 años trabajo como chofer de una camioneta de 3 toneladas para una empresa de paquetería en Querétaro. Mi ruta esa tarde era sencilla: salir de la bodega en San Juan del Río, entregar 4 paquetes en Tepeji y otros 3 en la zona industrial de Tula. Carga ligera, cajas de cartón con productos electrónicos, nada que me hiciera sudar la espalda como en otras rutas. Era un miércoles de octubre, con ese cielo nublado que anuncia lluvia, pero no cumple la amenaza. Salí poco después de las 3 de la tarde, pensando que para las 8 ya estaría en mi casa viendo la tele. El tráfico en la México-Querétaro fluía bien, y la música que traía en el estéreo me mantenía despierto. La primera entrega en Tepeji fue sin novedad. Firmaron, tomé foto de entrega y continué. Pero en la segunda dirección, el cliente no estaba. Llamé, me dijeron que llegarían en unos minutos, así que decidí esperarlos estacionados sobre una calle lateral, frente a un lote baldío lleno de maleza. No me gusta quedarme mucho tiempo en zonas solitarias, pero pensé que por unos minutos no pasaba nada. Fue entonces cuando lo vi. Un Tsuru blanco, de esos viejos, pasó despacio frente a mí. Iba con los vidrios arriba, pero pude distinguir a 3 hombres adentro. No parecían vecinos de la zona.
Uno de ellos giró la cabeza para mirarme mientras pasaban. Tenía tatuajes en el cuello y la mirada seca, de esas que no parpadean. El auto siguió de largo, pero no me gustó nada la sensación que me dejó. Cerré los seguros de la camioneta y me incliné para revisar el retrovisor. 2 minutos después, el mismo Tsuru dobló la esquina y se estacionó a unos 50 metros detrás de mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. No quise pensar lo obvio, pero la experiencia me decía que aquello no era casualidad. Encendí el motor con la intención de irme, aunque tuviera que regresar más tarde para la entrega. En cuanto puse la direccional, el Tsuru arrancó y se colocó detrás, manteniendo la distancia. Tomé la calle principal para salir hacia la autopista, pero ellos me siguieron, clavados en mi retrovisor. No había patrullas ni comercios abiertos, solo calles medio vacías y algunas casas con las cortinas cerradas. Metí segunda y luego tercera, tratando de ganarles distancia. Ellos hicieron lo mismo. Cuando doblé hacia la lateral de la autopista, aceleraron y se me emparejaron por la izquierda. El copiloto bajó el vidrio, era el de los tatuajes. Me miró fijamente y con una mano hizo un gesto claro, apuntando hacia adelante y luego hacia la orilla. ¡Oríllate! No lo hice. Pisé el acelerador con fuerza, sintiendo cómo la camioneta temblaba. El Tsuru me rebasó y se colocó frente a mí. De pronto, frenaron de golpe. Tuve que pisar el freno a fondo para no chocar. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas del Tsuru se abrieron y los 3 tipos bajaron corriendo hacia mí. Uno traía una pistola, otro una barreta y el tercero llevaba guantes negros y una navaja. Sentí como la sangre me bajaba a los pies. Los vi acercarse y tomé la decisión más rápida de mi vida. Metí reversa y aceleré. La camioneta dio un salto hacia atrás. Giré el volante a la derecha y logré esquivar el auto mientras los tipos gritaban insultos. El de la pistola levantó el arma, pero no escuché disparos. Quizás solo quería intimidarme. Salí disparado hacia la autopista, con las manos sudando en el volante y el corazón golpeando contra mis costillas. Revisé los espejos. El Tsuru tardó unos segundos en seguirme, pero al final lo hizo. Aceleré todo lo que pude. Sabía que mi única oportunidad era llegar al siguiente módulo de la Guardia Nacional, que estaba, según recordaba, a unos 8 o 9 kilómetros adelante. Cada curva, cada tráiler que me tocaba rebasar, sentía que ellos se acercaban más. En un momento, los vi pegados a mi defensa trasera. El copiloto se asomó por la ventana con algo en la mano. Parecía un tubo o un bate. Lo levantó como si fuera a lanzarlo. Moví la camioneta de un lado a otro para que no tuviera un blanco fijo. Entonces, a lo lejos, vi el letrero verde con letras blancas. Base GN, 2 kilómetros. No aflojé. Los últimos minutos fueron un infierno. El Tsuru intentó emparejarse otra vez, pero en cuanto apareció la silueta de la caseta y vi a 2 agentes de pie junto a una patrulla, me abrí hacia el acotamiento con las luces altas encendidas. Frené junto a la base y bajé la ventana gritando que me estaban siguiendo para asaltarme. Los agentes reaccionaron al instante. Uno se subió a la patrulla, el otro tomó su radio y señaló hacia atrás. El Tsuru no se detuvo, aceleró y pasó de largo, perdiéndose en la carretera. Uno de los agentes me pidió los datos y revisó la camioneta. Yo temblaba, no de frío, sino del golpe de adrenalina que me tenía aún con el cuerpo alerta. «Hiciste bien en no pararte», me dijo el más joven. «Esa ruta está caliente desde hace semanas. Siempre andan cazando a los de carga ligera». Me escoltaron hasta la salida de la autopista. Esa noche entregué lo que faltaba y regresé a la bodega sin más incidentes, pero cada vez que tomo esa carretera, mi pie derecho tiembla un poco sobre el acelerador. En la empresa dicen que fue suerte. Yo sé que no fue solo eso, fue no quedarme inmóvil, porque en la carretera, a veces, la única diferencia entre llegar a casa o no, es tener el valor de pisar el pedal antes que ellos te alcancen. Me llamo Martín Salgado y llevo más de 20 años manejando tráileres.
Empecé joven, siguiendo los pasos de mi padre, y he recorrido de punta a punta las carreteras del país. Aunque conozco bien sus peligros, asaltos, accidentes, retenes falsos, siempre he creído que la experiencia y la prudencia te salvan. O al menos eso creía, hasta aquella noche en que descubrí que hay tramos donde la carretera misma parece decidir quién llega y quién no. Era principios de noviembre y me tocó transportar maquinaria ligera desde Guadalajara hasta Veracruz. El cliente quería entrega inmediata, así que me apuré para cruzar antes de que empezaran los frentes fríos que azotan la sierra. El problema era que la ruta incluía el paso montañoso de la Sierra de Songolica, un tramo angosto, lleno de curvas cerradas y niebla espesa en temporada. No me gustaba manejarlo de noche, pero el tiempo me estaba comiendo y no quería dormir en la unidad. Salí de Córdoba después de las 10, calculando que cruzaría la parte más complicada en unas 2 horas. Mientras ascendía, la temperatura bajó de golpe. Abrí un poco la ventana y sentí el aire húmedo colarse. En cuestión de minutos, la niebla se hizo tan densa que tuve que reducir la velocidad a menos de 30 kilómetros por hora. Solo podía ver unos metros delante del cofre. La soledad del camino era total. El rugido del motor se mezclaba con el golpeteo de las ramas que rozaban el toldo. De vez en cuando, alguna luciérnaga se colaba en la luz de los faros, pero no había señales de otros vehículos. Me concentré en mantenerme en mi carril, siguiendo las líneas amarillas de la cinta asfáltica como si fueran la única verdad que quedaba en el mundo. En una de las curvas más cerradas, vi a lo lejos unas luces intermitentes. Frené instintivamente, pensando que podía tratarse de un accidente. Me acerqué con cautela, hasta distinguir una camioneta vieja atravesada a media carretera, con las puertas abiertas y el cofre levantado. Había 2 hombres a un lado, aparentemente intentando empujarla. Ambos vestían chamarras oscuras y gorras bajas que les cubrían casi toda la cara. «Buenas noches», grité desde la ventana. «¿Necesitan ayuda?» El que estaba más cerca levantó la mano en señal de saludo, pero no dijo nada. El otro seguía inclinado sobre el motor, como si buscara algo. Me extrañó que no tuvieran chalecos reflejantes ni triángulos de advertencia, pero en la sierra hay gente que no sigue esas reglas. Dudé en detenerme, hasta que el primero se acercó más y me hizo señas para que apagara el motor. Algo no me cuadraba. Antes de detenerme por completo, miré por el espejo retrovisor. Y entonces lo vi. Detrás de mi tráiler, emergiendo de la niebla, se acercaban 2 motocicletas sin luces, a baja velocidad. Los conductores llevaban pasamontañas. El instinto me gritó que aquello no era un accidente. Metí primera y aceleré de golpe. El tipo que estaba junto al cofre gritó algo, pero la voz se perdió entre el rugido del motor. La camioneta atravesada apenas me dejaba un espacio para pasar. Tuve que pegarme tanto al borde que una rama larga raspó todo el costado derecho. Los de las motos reaccionaron rápido. Aceleraron y en segundos los tenía pegados a la defensa. Escuché un golpe seco en la puerta del copiloto y luego otro en la caja. No sé si eran piedras o disparos, pero el sonido me erizó la piel. Seguí ganando velocidad, pero la niebla y las curvas hacían imposible correr más de 60. En una recta corta, vi a lo lejos otra luz. Por un momento pensé que era una patrulla y que todo terminaría ahí, pero al acercarme distinguí una segunda camioneta, también bloqueando parte del camino. Esta vez había 3 hombres, todos armados. Uno de ellos levantó el rifle y me apuntó directo. No tenía salida. Frenar era arriesgarme a que me bajaran. Intentar pasar era apostar la vida. En esos segundos que se sintieron eternos, recordé algo que me dijo un viejo camionero. En la sierra, la velocidad es tu mejor seguro, aunque sea poca. Apreté el volante, bajé una marcha y me lancé contra el hueco que dejaban libre, apenas más ancho que el tráiler. Escuché el golpe metálico de algo impactando contra la puerta y luego el rechinar de las llantas sobre el asfalto húmedo. Sentí cómo la caja golpeaba el costado de la camioneta, pero logré pasar. Detrás, el ruido de las motos se volvió más distante, hasta perderse.
No quise mirar por los espejos. Seguí manejando con el corazón latiendo a un ritmo que parecía romperme el pecho. La niebla empezó a dispersarse poco después, como si nada hubiera pasado. Llegué a Orizaba a las 3 de la mañana. Me estacioné en una gasolinera, apagué el motor y me quedé sentado, con las manos todavía aferradas al volante. Revisé la unidad. Tenía abolladuras en el costado, pintura raspada y un par de impactos pequeños en la lámina. No quise pensar si eran balas. Esa entrega la hice puntual, pero el regreso lo planifiqué distinto. Decidí cruzar la sierra solo de día y en convoy con otros 2 choferes. Desde entonces, cada vez que la niebla cubre la carretera, recuerdo esas siluetas esperándome en medio del paso. Y sé que tuve suerte de seguir contando la historia.